La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. ¿Y qué personalidad más importante que la doctora Rosario Espinal, que no requiere presentación, brillante socióloga, politóloga, articulista, académica? Buenos días, Rosario, siempre es un placer tenerte en el programa. Bueno, sí. Hola, Rosario, buenos días. Bienvenida. Analizar la política. Tú escribiste un artículo que me gustó mucho la semana pasada sobre el tema de la oposición. De la oposición. No recuerdo el título. Pero... Era septiembre 2018. Exacto. ¿Y la oposición dónde está? Exactamente. ¿Dónde está la oposición, Rosario? Bueno, mira, la oposición se molesta cuando uno dice que dónde está. Y ¿Cómo la usted verdad, lo sabe, doctora? Porque yo oigo los comentarios. Y realmente de mi parte, yo lo planteo porque realmente en un sistema democrático se necesita una oposición estructurada. Lo que yo intenté plantear en ese artículo es por qué le ha dado tanto trabajo a la oposición reorganizarse, reconstituirse en este país. Desde el 2004, que sale del poder en medio de una crisis económica, no ha podido ganar unas elecciones. Entonces, el balance explicativo. Pero en el 2012 por poco y la gana. Pero no la ganó. Entonces, ¿cuál es el problema? El balance explicativo se va del lado de que, bueno, sí, el gobierno controla los recursos, etcétera. Esa es una variable constante en la política dominicana. Quien está en el poder, lamentablemente, aquí abusa del uso de los recursos públicos. Entonces, tenemos que buscar la explicación también en otro lugar, porque si nos vamos con esa explicación, nunca la oposición ganaría. O sea, si la explicación es porque el gobierno controla los recursos, es que el gobierno ha controlado siempre los recursos. Entonces tú no puedes explicar lo que está pasando simplemente con esa variable. Porque hay experiencia de que la oposición ha ganado. Exacto. La oposición ganó en el 78 con mucha adversidad como tenía en ese momento. Entonces tenemos que mirar la oposición. Y a la que más le conviene ser objetiva en su propia evaluación es a la misma oposición. Rosario, ¿y qué papel juega el referente? ¿El cuál referente? Bueno, porque la gente compara las ejecutorias que en un momento tuvo la oposición cuando estuvo en el gobierno versus lo que hay. ¿Ese referente no importa o sí importa? Claro que importa. O sea, importa porque es muy fácil para el PLD montar una campaña, si tuviese que hacerlo y lo ha hecho, diciendo, miren cómo quedó la economía en el 2004. Claro, hay un argumento que se puede decir, bueno, el responsable no fue Hipólito Mejía porque era una crisis del sector financiero privado, etcétera, etcétera. Pero la gente lo que recuerda es quién gobernaba en un momento de dificultad, de fuerte dificultad económica. Y entonces eso es adverso a la oposición. Pero ha pasado mucho tiempo ya. Entonces la gente tiende a olvidar un poco, fuera de sectores medios que sí se recuerdan, el pueblo en general olvida esas cosas. Entonces la pregunta es, ¿por qué no puede la oposición reorganizarse? Y ahí es donde yo trato de plantear el enfoque. Uno, porque es una oposición muy dividida. Que el PLD ayude a que a que la oposición se divida, sí es verdad. Pero hay una dinámica interna de la oposición que es divisiva, que tiene que ver con una lógica de conflicto personalista y de grupos dentro de los partidos que fueron principales. Reformista. ¿Usted está diciendo el caso del PRM? No, ahora estoy hablando del reformista que se dividió, luego del PRD que se dividió y ahora incluso del mismo PRM. ¿Por qué? El PRM no se ha dividido. No, pero el PRM no se puede dar el lujo. No se puede dar el lujo de tener internamente cada uno por su lado a los dos principales líderes del partido. ¿Y cómo van a lograr no hacer que sea diferente? ¿Cómo van a lograr que Hipólito no sea como es? Bueno, y que siga una línea. Bueno, cuando la racionalidad política se tiene que imponer. Si la racionalidad política no se impone para forjar un partido unido
el PRM tiene que crecer 15% más 1 para ganar unas elecciones en el 2020. Digo, suponiendo que mantenga la simpatía que sacó. Bueno, vamos a asumir que mantiene el 30. Yo voy a asumir que lo mantiene. Okay. O sea, si no hay ninguna división, ese porcentaje más o menos lo mantiene. Pero tiene que crecer mucho. ¿A quién le tiene que quitar esos votos? Porque el argumento que anda flotando por ahí, que aquí hay un porcentaje mayor de votantes que ya no es de ningún partido, eso es cierto. No, o que ya no simpatiza tanto con el PLD. Pero eso es mala noticia para la oposición. ¿Por qué? Ok. Porque en política hay un concepto que se llama realineamiento electoral. El realineamiento electoral consiste en que si un segmento de la población votaba por el partido A y ya no le gusta el partido A, pasa a simpatizar por el partido B y vota por el partido B. Eso se llama realineamiento electoral. Por el contrario, cuando un segmento cada vez mayor dice, como lo dicen las encuestas, que ni A ni B, que ni A ni B, eso es problemático para el partido que tiene que crecer, porque el que está arriba puede aguantar un bajón, pero el que está abajo tiene que crecer. Entonces, sí, porque ese sector podría no votar una parte importante de ese sector. ¿O esos votos a dónde se irían, Rosario? Bueno, a la hora de la verdad, aunque tú digas yo no simpatizo por ninguno, los votantes dicen, ¿cuál es el menos malo? Ajá. Y una parte importante o también va y dice, vota. yo no voy a votar mi voto, quizás le guste un emergente, pero dice, yo no voy a votar mi voto, porque entonces eso va a favorecer a fulano. Exacto. Entonces, otro aspecto que los partidos de oposición tienen que tomar en cuenta es que el electorado dominicano ha demostrado por mucho tiempo que concentra su voto en las dos principales opciones. El votante dominicano no dispersa el voto. Eso. Y no dispersa el voto porque el sistema político dominicano es muy clientelar. No es para nada ya ideológico. No. Entonces, el 97% de los dominicanos que votaron en las elecciones del 2016 votaron por el bloque del PLD o del PRM. Pero así es en las elecciones anteriores. O sea, cuando tú miras las estadísticas electorales del 78 para acá, el voto es altamente concentrado en las dos principales opciones. ¿Qué pasa? Que lo que nosotros vemos del lado de la oposición es más y más partidos. Hay 26 registrados en la Junta Central Electoral, pero hay varios en fila esperando que lo registren legalmente en la Junta Central Electoral. Y todos ellos, cuando tú hablas con ellos, todos ellos piensan que van a ser herederos del desplome, del desgaste, del descontento que aquí exista. Y no es así. No es tan así. No. Primero, que aquí no se ha desplomado todavía el sistema de partidos. Y no creo que se va a desplomar para el 2020. Yo no tengo ningún indicio que me diga que aquí se va a desplomar para el 2020. Entonces, tendría que desplomarse todo el sistema de partidos para que surja algo diferente. Y cuando eso ocurre, si es que ocurre, que la República Dominicana no es un alto candidato para eso, es de los pocos países en América Latina que ha sobrevivido el colapso de los sistemas de partidos, que lo hemos visto en muchos otros países de la región, y aquí no ha pasado, y no va a pasar para el 2020. Entonces, como esa es la situación, aquí hay escasa posibilidad para terceras, cuartas, quintas oportunidades u opciones. Entonces, si eso sucede, cuando suceda, que sería después del 2020 si sucede, entonces generalmente surge alguna fuerza nueva que de repente comienza a ascender. Es difícil, puede pasar, pero no es tan fácil que ocurra que con alguien que la población tiene mucho tiempo viendo y nunca le dio su apoyo, de repente eso se convierte en la novedad del momento. No, porque si tú no has generado encanto, tú no lo vas a generar.
Si tú has visto una persona mucho tiempo y nunca te enamoraste de esa persona, es muy De difícil repente. que después de Si no hay 10 amor a años, primera vista. o por lo menos relativamente rápido, es muy difícil. Y la política es en parte, encanto, pasión, subjetividad, por otro lado es racionalidad también, porque como todo en la vida es una conjunción de las dos cosas. Yeah. Entonces, en momento de crisis, porque cuando se desploma un sistema de partidos se crea un vacío institucional muy grande. Entonces, en ese contexto de vacío, la subjetividad, la emotividad, el encanto juega un papel muy importante versus la racionalidad, que es la que generalmente está operando. ¿Por qué? Porque el carisma tiene que reemplazar la institucionalidad. Y cuando yo digo institucionalidad, yo no estoy diciendo que aquí los partidos sean democráticos, no, estoy hablando de cuando hay un sistema establecido que se ha reproducido a través del tiempo, se crea una institucionalidad de las características que fueran. Entonces, cuando eso se desploma, tú tienes que sustituirlo con el carisma, porque no tienes de dónde agarrarte. Y la política siempre existe. O sea, tú puedes tener un vacío de poder, pero nunca vas a tener un vacío de la política. Entonces, cuando hay un vacío de poder, quien te lo va a llenar es el liderazgo carismático, porque no hay base institucional. Rosario, pero para ocurrir ese desplome también en la mayoría de los países viene precedido por un desplome económico. Totalmente. En la República Dominicana tenemos un asunto de que tenemos, quierase o no, 14 años de crecimiento con estabilidad, con todo lo que se le quiere atribuir al endeudamiento, pero eso es una realidad. Bueno, yo tengo varios años diciendo que el PLD se irá del poder cuando aquí llegue una crisis económica. ¿Por qué lo he dicho desde hace varios años? Porque cuando se pierde la alternabilidad natural en un sistema de partidos, tú necesitas un factor exógeno fuerte que te cree la debilidad en el partido que está en el poder. Es como una balanza. Si tú tienes alternabilidad en un sistema de partidos, tú tienes dos partidos que compiten, que pueden competir electoralmente. El desgaste natural de un partido en el poder, cuando baja un poco, te sube la otra alternativa. Y van así, los dos partidos, se va uno, llega el otro, se va uno, llega el otro. Cuando ese balance desaparece y hay una desigualdad muy grande, es decir, surge un partido hegemónico, que es lo que hay aquí. O sea, aquí hay ahora mismo, aquí la gente tiene la ilusión de que hay un sistema bipartidista, pero es una ilusión. Realmente aquí hay un partido hegemónico. Para tú desmontar un partido hegemónico del poder, o necesitas una oposición súper inteligente, hábil, que vaya construyendo esa alternabilidad nuevamente, o tú necesitas un factor exógeno que te debilite a ese partido hegemónico en el poder. En América Latina, generalmente, el colapso de los sistemas de partidos ha estado precedido por una crisis económica fuerte. Brasil, por ejemplo. Y por corrupción no. No, los actos de corrupción no, porque los actos de corrupción en nuestro país hay tanta gente involucrada que la variable corrupción es como la variable uso de los recursos públicos en el Estado. Es una variable que permea todo el sistema político. La variable corrupción gana importancia en contexto de crisis económica. Como en Brasil. Si no, el factor corrupción es algo que termina haciendo que la gente dice, oh, hay tanta corrupción, yo estoy harta, mira qué barbaridad, mira, este se robó, el otro se robó, el otro se robó, y queda neutralizado con los múltiples casos de corrupción, porque es la clase política dominicana en sentido general, si tú tomas los partidos, ¿y quién se libra de la corrupción? El reformista, el PRD, el PLD, los partidos aliados. Aquí si tú buscas la lista de los 26 partidos que están registrados en la Junta Central Electoral, 25 han estado en el gobierno. O sea, no es que los partidos no han estado. Y si no han estado su partido, han estado las figuras. Entonces, la clase política dominicana ha estado en el poder prácticamente toda. Entonces, cuando tú tienes esa situación, la variable corrupción se hace factor importante en un contexto de crisis económica. Si no, el Estado puede sortear eso, porque el Estado tiene mucha capacidad
de sortear diferentes tipos de crisis. Por eso es que aquí muchas veces yo oigo los comentarios como si el mundo se está acabando, si aquí se está derrumbando todo. Y yo tengo muchos años diciendo aquí, o sea, lo que aquí está pasando lo puede sortear el Estado. El Estado tiene muchos resortes, tiene muchos mecanismos, tiene muchas opciones de qué puede hacer y de qué no puede hacer. Ahora, que llega una crisis de deuda externa, ahí sí. eso es otro. Ese es otro escenario. Vamos a hacer una breve pausa, Rosario, que está interesantísima esta conversación. Volvemos a unos minutos porque no hemos analizado al PLD. Bueno, señores, esta mañana estamos conversando con la doctora Rosario Espinal, socióloga y politóloga, y estamos analizando la realidad. Y me llamó la atención que, bueno, porque antes de comenzar el programa, Rosario nos decía, bueno, yo no lo veo tan mal como la gente dice que estamos. Qué bueno eso, un martes, oír eso de una experta como usted. Antes de que usted me diga que usted no es abogada, pero sí, el tema de que ahora sale a relucir el hecho de que los legisladores están tratando de delimitar las funciones del presidente de la Junta y del Pleno. ¿Cómo se entiende eso políticamente? Antes de llegar ahí, déjame, lo que tú dijiste, no es que yo dije que yo no lo vea tan mal, Sí, en el yo sentido lo escribí, de que yo no lo veo tan mal. Bueno, déjame explicar, porque ahorita me malinterpreta. Sale un titular, Rosario Porque- Espinal dice que la situación no Ajá, está tan mala. No, lo que yo estoy diciendo es que hay gente planteando la teoría del colapso, o sea, del colapso político, de que va a colapsar el sistema político. Y ahí es donde yo digo, no, nosotros no estamos, o sea, el país, el sistema político dominicano no está al borde del precipicio, del colapso. Que lo quieren pintar. Del sistema político. Ok. No estamos ahí. Eso no quiere decir que aquí no haya un problema económico, que la gente, un segmento de la sociedad lo esté pasando malísimo, que no hay delincuencia. Todos esos problemas están ahí. Todos esos problemas están ahí. Lo que quiero plantear es que no hay una situación en donde tú dices, esto va a colapsar. Está muy cerquita de colapsar todo. Esa es la diferencia. Eso es lo que yo estoy planteando. Vamos a ver. Entonces, le quieren delimitar las funciones al presidente de la Junta y los de miembros del Pleno. Bueno, yo he visto eso en las noticias, no tengo el detalle de qué exactamente es lo que quieren delimitar en la ley electoral. Entonces yo tengo que ver si es que ya lo tienen en el Congreso delimitado, qué es lo que quieren delimitar para poder opinar al respecto. Ok, y la reunión del Comité Político del PLD. Ellos que estaban que trancaron el juego y querían primarias abiertas. Entonces ahora hay que estudiar si eso y los estatutos y si los reglamentos internos. ¿Cómo se interpreta eso? Bueno, No, y de paso vamos a ver la situación interna del PLD, la división. O las sí, bueno, el tendencias. problema en el PLD es que hay una confrontación por la sucesión de la candidatura presidencial. ¿Qué hay? Entre Danilo Medina y Leonel Fernández. Esa reunión de anoche lo evidencia. Bueno, todas las reuniones, toda la situación del PLD. Ahí hay dos proyectos. Pero que vaya a estudio y que ahora se esté el plazo, que es el 19 y esas cosas. Bueno, ellos quieren más tiempo. Claro, ellos quieren más tiempo para sortear la situación, lo mandan a una comisión, se dieron un poco de aire antes de tomar una decisión. En eso ellos tienen ya bastante tiempo, o sea, usan las reuniones para darse un poco de aire porque cualquier votación se va a inclinar en un sentido u otro. Entonces, en el comité político, por ejemplo, Danilo Medina tiene mayoría. Entonces, si votan en esa dirección, pues el otro segmento quedaría derrotado. Entonces, en el PLD están un poco bailando a que no haya un derrotado, o por lo menos que no haya un derrotado con mucha anticipación, porque eso no le conviene al PLD, porque cuando haya un derrotado, porque habrá un derrotado. ¿Cómo va a ser? Pues claro, o sea, aún quien sea de esas dos tendencias que se imponga, ¿cuál sería el escenario donde, bueno, supuestamente no habría un derrotado? Si Leonel Fernández y Danilo Medina se ponen de acuerdo para apoyar una tercera candidatura, pero aún en ese caso habrían derrotados, porque hay personas que ya Leonel Fernández dijo que quiere ser candidato. Si él no es el candidato, él es derrotado ahí. ¿Y si él es? Si Leonel Fernández es el candidato,
es el ganador, o sea, es el ganador de esa lucha interna, me refiero, no estoy hablando del resultado electoral, sino de la lucha interna en el PLD. Si Leonel Fernández es el candidato, él saldría triunfante en esa contienda dentro del PLD. Entonces, ellos están en esa lucha. Leonel Fernández, siendo el presidente del partido, desde mi punto de vista, ha desperdiciado todos estos años, porque como presidente lo que él debió hacer fue institucionalizar un mecanismo de sucesión de la candidatura presidencial en el PLD, en vez de quedarse siendo presidente y él buscando una nueva nominación. ¿Y por qué es un error eso? Bueno, es un error porque él se iba a encontrar, yo creo que él nunca midió el potencial de poder de Danilo Medina. Entonces Danilo Medina le ha salido un hueso duro de roer. Entonces, una vez en un partido donde había un líder principal, hegemónico, porque Leonel Fernández heredó el liderazgo del PLD solo prácticamente. Cuando Danilo Medina llega a la presidencia, genera su propio liderazgo. Al generar su propio liderazgo desde la presidencia, dentro del primero que comienza a disminuir el poder de Leonel Fernández al subir Danilo Medina. Entonces, en ese contexto, Leonel Fernández, en vez de insistir en querer volver, debió entender lo que estaba pasando y buscar formas de institucionalizar el PLD para evitar que Danilo Medina le controlara todo el partido. Eso es lo que debió hacer. Pero la idea de que siempre es fácil imponer el poder y volver a ser candidato, no le permitió eso. Y ahora el PLD como partido está en una situación difícil, porque en el PLD ahora mismo no hay una forma adecuada de resolver esos problemas. ¿Estoy yo con eso diciendo que el PLD se va a dividir? No, porque incluso va a ser muy tarde para una división el año que viene. Entonces, mientras más se pospongan las decisiones, más difícil es que en el PLD se produzca una división. Rápidamente, Rosario, ¿hay condiciones objetivas para poder modificar la Constitución de nuevo? La matemática de la modificación constitucional en el Congreso es mucho más difícil ahora que en el 2015, porque en el 2015 el PRD se había dividido y eso facilitó, porque los diputados del PRD no tenían para dónde ir. Entonces, para ser beneficiados en la tómbola del Estado, tenían que hacer un acuerdo y si ya no eran electos, entonces iban a la administración pública. Entonces, esos diputados del PRD se montan en la reforma constitucional, lo cual el sector de Leonel nunca imaginó, porque el PRD venía de acuerdos con Leonel. Entonces, cuando se unen danilistas y PRDistas y los reformistas, los leonelistas no tuvieron más que montarse a apoyar la reforma. Ahora, la matemática es más compleja. ¿Por qué? Porque va a depender del PRM, paradójicamente. Sí. Paradójicamente. O sea, si hay o no modificación constitucional, pasa por el PRM, porque se necesita por lo menos una parte de los diputados del PRM. Si el PRM mantiene un bloque unido de oposición a una reforma constitucional, no dan los números. Va a ser muy difícil que den, o sea, yo no encuentro por dónde van a dar los números. Entonces, en ese contexto, la matemática de reforma constitucional es más difícil, pero en este país nunca se sabe, porque recuerden lo que yo dije, aquí toda la clase política es parte de un sistema y la misma oposición, al estar tantos años fuera del poder y vérsela tan difícil, ha estado pactando fracción por aquí, fracción por allá, con el gobierno que fuera, con el de Fernández, con el de Medina, porque ellos no quieren estar totalmente fuera de la distribución del pastel que es el Estado Dominicano. Y por eso aquí nunca se puede decir que no se va a dar esto o que no se va a dar aquello. Ya. Rosario, como siempre agradecido de tus brillantes análisis. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Rosario. Nos Excelente. vamos a comerciales. En el próximo segmento tendremos, qué pena, brevemente al doctor Fernando Contreras. No vamos a poder consultar con él, pero sí vamos a hablar de un evento importantísimo que se va a celebrar en el país que está bajo la responsabilidad de él mismo. Volvemos.